Abrir la palabra del Señor, hermanos, en el libro de Mateo, capítulo 5. Dios. Mateo, capítulo 5. El domingo pasado iniciamos con la introducción, o vimos la introducción del Sermón del Monte. Estuvimos viendo que el libro, vamos a recordar que el libro de Mateo fue escrito para una audiencia judía. ¿Recuerdan eso? Empezamos viendo con la genealogía, y ahí es como Mateo empieza a explicar la genealogía y de dónde la simiente donde viene Jesús, ¿verdad? De dónde viene todo. En el capítulo 2 de Mateo, si usted recuerda, estuvimos viendo también que, que los magos del oriente fueron a visitar al niño que había nacido, ¿verdad? Luego en el capítulo 3 vimos sobre la predicación de Juan el Bautista que decía, arrepentíos, ¿verdad? Luego vimos que en el capítulo 4 la tentación de Jesús, y luego empezamos a ver sobre su ministerio aquí en la tierra. Y la primera palabra pronunciada o palabra que vemos aquí en el Nuevo Testamento que dice nuestro Señor Jesús es arrepentíos, porque el reino de los cielos, ¿ok? En el capítulo 4, hermanos, recordando un poco de esto, lo que vimos de la enseñanza anterior, dice en el versículo 19, 18 voy a empezar a leer, perdón. Mateo capítulo 4, 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y luego les dijo Jesús, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, en la barca de Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado de Jordán. Esto es el contexto del capítulo 5 que vamos a ver en esta mañana. Dice la escritura, hermanos, que cuando Jesús llamó a los discípulos, ¿qué hicieron? Dice, dejaron todo lo que estaban haciendo. Absolutamente. Cuando ellos recibieron el llamado de parte de Dios a seguir a Cristo, dejaron todo. Dice aquí que ellos estaban trabajando los primeros, ¿verdad? Vemos aquí en el versículo 18 que Pedro y Andrés estaban echando la red, que echaban la red en el mar, perdón, porque eran pescadores. A esos dos hermanos les dijo, venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Y dice el versículo 20, entonces ellos dejaron, ¿cuándo? Al instante. No dijeron, déjalo pienso. No dijeron, ahorita tengo mucho trabajo, Señor, a la vuelta. Ellos, la palabra del Señor dice que al instante. ¿Puedes imaginar tú a estos dos hombres estar trabajando con sus redes ahí y que el Señor se haya manifestado a sus vidas
y le dice, sígueme. Ellos, ¿qué hicieron? Soltaron todo. No recogieron, no nada, no dice nada de eso la palabra, sino que le siguieron. Y luego llegó con otros 2 hombres más. Perdón, dice el versículo 21, pasando de allí vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, en la barca de Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, vuelve a decir, se dan cuenta, dejando al instante la barca. ¿Y a quién más? Y a su padre. Dejaron al instante, se vuelve a repetir, dejaron al instante en 2 versículos que van casi seguidos. Vean la importancia de esto. Dejaron al instante la barca, dejaron al instante las redes, dejaron al instante a su padre. ¿Y qué hicieron? Le siguieron. Yo quiero que tengan eso en mente, hermanos. ¿Sí? Porque esto nos recuerda lo que dice Juan 10. Búsquelo sin perder Mateo, por favor. Juan 10, versículo 27. Perdón. Juan 10, 27. ¿Ya lo tiene? ¿Todos lo tienen? Yo no lo busqué, perdón. Juan 10, versículo 27. ¿Ya lo tienen todos, hermanos? ¿Sí? Vamos a hacer algo. Vamos a leerlo en voz alta todos juntos. Juan 10, 27. ¿Están listos? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y vea lo que dice. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Qué hicieron estos 4 discípulos? Oyeron su voz. Inmediatamente dejaron todo atrás y siguieron al Señor. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Yo sé quiénes son mis ovejas. ¿Cuántas veces Dios te ha llamado? Hermanos, ¿cuántas veces Dios te ha llamado? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho, sígueme? Y no has hecho caso. Porque el hecho que estemos aquí sentados no significa que estamos haciendo la perfecta voluntad de Dios. El hecho que estemos aquí el domingo escuchando la palabra, no nada más eso significa, ya estoy aquí en la iglesia, ya estoy aquí sentado, sino también hemos escuchado la voz de Dios. ¿Cuántos llamados se han hecho aquí, hermanos, para servir a Dios? ¿Cuántos llamados? No nada más es venir a la congregación y ya, sino el servir a Dios, el seguir a Dios. Porque dice la palabra del Señor que los llamó a estos discípulos y ¿qué les dijo que iban a hacer? Que se iban a quedar sentados viendo lo que iba a hacer Jesús nada más. Ellos iban con un propósito, iban con un trabajo delegado por parte de Dios a ser ¿qué? Pescadores de hombres. No los quitó de donde estaban para que se sentaran y estuvieran cruzados de brazos, sino los llamó para su servicio, para su gloria, para su honra. Y Dios muchas veces nos ha llamado a nosotros, hermanos, y no hacemos caso. Hacemos caso omiso al llamado de Dios. Se nos ha invitado muchas veces, hermanos, aprovecho para el comercial. Se nos ha invitado muchas veces, hermanos, estemos aquí temprano para repartir folletos. Hermanos, estemos el domingo pasado para ir allá al hospital del Iste. Hermanos, vamos a hacer llamado para la escuela de verano de los niños. Hermanos, es que usted no ha llamado para Ujieres. Ya ha llamado para los Ujieres también. Hemos llamado para el grupo de alabanza que el Señor va a estar entrenando, está capacitando personas aquí. Hermano, pero yo quiero hacer otra cosa. Hermano, puedes venir a limpiar. Hermano, yo puedo hacer otra cosa. Acércate. Si tienes un llamado de parte de Dios a hacer algo, no te quedes sentado. Sirve al Señor. No le estás sirviendo al hombre. No estás sirviendo a una congregación. Le estás sirviendo a Dios.
Tenemos que hacer algo. Dios nos tiene que mover de la pasividad donde estamos. Dios nos tiene que levantar de ese asiento para ir a proclamar las buenas nuevas del Evangelio. Dios, que el Señor Jesús, ¿qué hizo con este hombre, con estos hombres? Los llamó a su servicio. Pero para esto, ¿qué creen que pasó? Cuando los llamó el Señor, los capacitó, los enseñó, porque aquí en este mismo capítulo 4, en las últimas partes, dice que Jesús fue a predicar el Evangelio. Dice que Jesús fue a predicar el Evangelio. ¿Y qué más hizo? Iba y sanaba a los enfermos, liberaba a los demonios, aún hasta los lunáticos. Ahí lo dice todo lo que pasó. Y se acuerdan que estuvimos viendo el domingo pasado que había 4 tipos de grupos religiosos que estaban ahí. El Señor vio cómo estaba la situación, no porque desconociera de eso, sino es cuando podemos aplicar y podemos ir un poquito a lo que dice Mateo, capítulo 5. Al final de este 4 dice que lo siguió mucha gente, ¿sí? Y el Sermón del Monte, hermano, el Sermón del Monte es la exposición por parte de Jesús que habla de la santidad de Dios y las demandas de un Dios santo. Mateo 5, hermanos, describe el tipo de justicia que Dios espera de aquellos que han llegado a conocerle por la fe. Estos primeros 12 versículos de Mateo capítulo 5, hermanos, describen las características de un hombre o del hombre justo que echa cimientos. Estos 12 versículos describen, hermano, las características del hombre justo que echa cimientos. Podríamos llamar, hermano, tal vez esta porción de la Escritura como las bases para una vida feliz. La palabra sermón, entrando en materia en el capítulo 5, la palabra sermón, hermanos, viene de un latín, de un derivado latín que es sermo o sermonis, que significa discurso. La palabra monte procede del latín mons. Dentro de sus significados, uno de sus significados de la palabra monte o del latín mons es sobresalir. El monte de Jehová, hermanos, representa un lugar espiritual más alto donde podemos decir que es un lugar especial, un lugar sobresaliente. Este sermón del monte, si nosotros interpretáramos de alguna forma el significado del sermón del monte, del significado de esas dos palabras, hermanos, a lo mejor podríamos decir que es un discurso especial, un discurso sobresaliente. Empezando con el versículo 1, hermanos, de Mateo capítulo 5, dice la palabra del Señor: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Dice la palabra de Dios aquí que subió al monte. ¿Y qué hizo? Sentándose. El que Jesús haya subido al monte a dar un discurso importante y luego que diga la palabra de Dios sentándose. ¿Por qué se sienta? Porque es lo que se acostumbraba antes cuando un maestro, un rabí daba la palabra de Dios, y eso lo puede usted buscar como referencia, ¿sí?, en Lucas 4. Si quiere, vamos a leerlo en Lucas 4. Esto es como referencia para que usted se dé cuenta que los rabinos o los maestros de la palabra del Señor se sentaban para dar la escritura, dar la palabra, ¿sí? Hoy día estamos al revés, ¿verdad? Hoy día estamos al revés porque el que da la palabra aquí debería estar sentado y los demás deberían estar parados. ¿Por qué parados? O sea, a lo mejor para que no se duerman, o a lo mejor para que no se distraigan tanto, ¿no? No sé, pero ese no es el tema. Pero Lucas 4, versículo 20,
Dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Él empezó a enseñar de qué forma, sentado. Regresamos a Mateo 5. Dice este versículo 1, vinieron a él sus discípulos. Este sermón, léalo bien, hermanos. Léalo bien. Este sermón fue hablado ¿a quién? A los discípulos. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Sus discípulos, amados hermanos, es en un sentido amplio de aquellos que lo siguieron y lo escucharon. No me estoy encerrando a los 12, ¿sí? Sino hubo discípulos, gente que seguía a Cristo, ¿verdad? Como discípulos, como servidores. Lucas 6, 20, hermanos, habla también de este acontecimiento donde Jesús se dirige en este sermón hacia sus discípulos. Lucas 6:20 dice, alzando los ojos hacia los discípulos. Alzando los ojos hacia los discípulos. Estaba dirigiéndose a los discípulos, estaba enseñando a los discípulos, estaba capacitando a los discípulos con este sermón. Mateo 5:2 dice, abriendo su boca, les enseñaba diciendo. ¿Qué creen que les estaba diciendo, hermanos? ¿Qué creen que estaba enseñando Jesús ahí? Él estaba enseñando de lo que se trata su reino. Él empezó a hablar de lo que se trata el reino de Dios. Presenta, hermanos, el Señor Jesucristo un discurso radicalmente diferente a lo que la nación judía estaba esperando. Presenta un discurso, hermanos, donde no se habla de políticas, no se habla de cosas materiales, no se habla del reinado terrenal del Mesías. Este discurso, hermanos, expresa las implicaciones espirituales del reinado de Jesús en nuestras vidas. Es el reinado de Jesús en nuestras vidas. Aquí nos enseña la palabra de Dios en este sermón del monte cómo vivir la vida cristiana. Es lo que nos enseña el sermón del monte, a cómo vivir la vida cristiana. En el sermón del monte, amados hermanos, Mateo nos muestra a Jesús instruyendo, enseñando a sus discípulos qué debían enseñar o qué debían de llevar a los otros hombres. La referencia bíblica, hermanos, del Sermón del Monte, lo que estoy hablando, usted lo puede ver también en el Evangelio de Lucas. Y viene inmediatamente, hermano, después de que Jesús escogió a los 12, que Él les habló. Ahora, dicho esto, hermanos, nos hace entender que la palabra que el Señor compartió ese día es para aquellos que realmente son sus discípulos. No es para los simpatizantes nada más, hermano. Los simpatizantes pueden escuchar, les pueden seguir a Jesús desde lejos. Los simpatizantes les puede gustar lo que escuchan, ¿verdad? Pero si no hay un compromiso, escuche esto, hermano, si no hay un compromiso, no hay un cambio de vida, hermano, solo simpatizas en el Evangelio. Si realmente, hermano, te gusta escuchar, te gusta venir, te gusta cantar, te gusta y piensas que como vimos el domingo pasado, lees la Biblia por rutina, vienes aquí por rutina, hermano, y si no te ha nacido realmente, hermano, estás simpatizando, y discúlpame que te diga esto, pero no eres salvo. No eres salvo. No eres salvo. La palabra de Dios dice claramente, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué frutos estamos dando?
¿Qué frutos estás dando en tu vida? ¿Qué fruto está dando Jesús en tu vida? ¿Sí? Un verdadero cristiano, hermano, es un fiel discípulo de Jesucristo. Y la palabra de Dios, hermanos, es para aquellos que quieren hacer su perfecta voluntad y quieren imitar las acciones de Cristo. Es para aquellos que quieren compartir las enseñanzas a otras personas. La misma Biblia nos enseña en el libro de Cantares: atráeme y en pos de ti correremos. Te habla de un evangelismo con tu vida. Atráeme. Si tú te sientes atraído, cautivado por el Señor, tú vas a dar su fruto. Él va a dar su fruto en tu vida. Eso es. Él va a dar su fruto en tu vida. Porque uno que puede ofrecer. Es su fruto en tu vida que vas a poder decir: Señor, atráeme y en pos de ti correremos. Las otras personas van a ver: pero ¿por qué es distinto? ¿Por qué es diferente? ¿Por qué te comportas de esta forma? Oye, es que en la iglesia muchos dicen que es que el Señor prohíbe el tomar, prohíbe el fumar, prohíbe el decir groserías. O sea, pensamos con las prohibiciones. Cuando realmente, cuando Él pone su simiente en nosotros, hermanos, ¿sí? Uno deja hacer las cosas no porque Dios las prohíba, sino porque sabemos que lo ofendemos. ¿Me explico? ¿Ven la diferencia? No es lo mismo hacer las cosas por prohibición que hacer las cosas para que no lastimar el corazón de Dios. Es distinto. Es distinto. Un verdadero cristiano, hermano, es un discípulo fiel de Jesucristo. Ese día ese día del Sermón del Monte, hermanos, el Señor habló su palabra. Habló su palabra, hermanos, dando la interpretación correcta de su palabra. Recordemos que había 4 grupos distintos. Lo vimos la semana pasada. Estaban disputando, se lo voy a decir de esta forma, la dominación religiosa. Y estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban los esenios y estaban los celotes. ¿Sí? Y ellos interpretaban la ley, ¿se acuerdan? A su parecer, como ellos creían. En estos 2 primeros versículos de Mateo 5, hermanos, vemos que Jesús comenzó a enseñar y a capacitar a sus discípulos. Ser un discípulo, hermanos, de Jesucristo, inicia con esto. ¿Qué empezaron a hacer los discípulos ahí de Cristo? Escuchar. Escuchar. Y después de escuchar, ¿qué hace un discípulo de Cristo? Obedece. Y obedece su llamado. Todos nosotros, hermanos, hemos sido llamados a ser sus discípulos. Es un proceso, hermano, continuo. Es un proceso de crecimiento continuo. Un proceso de crecimiento espiritual, hermanos, donde el discípulo siempre va a necesitar profundizar más y más en su relación con el maestro. Tu relación con el maestro, tu relación con el Señor, ¿cómo es? ¿Tu relación ha profundizado más y más o tu relación con el Señor se ha estancado? Piensa en esto. ¿Se ha profundizado tu relación con el Señor? El proceso de ser un discípulo de Cristo, hermanos, implica muchas cosas. Y puedo mencionar ahorita, implica la paciencia. Un discípulo de Cristo, ese proceso implica también la negación al yo. Implica el sometimiento a su autoridad en obediencia a su palabra. ¿Cómo logro esto? ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo yo puedo tener
esa vida que el Señor me está diciendo esta mañana. Número uno, hermanos, no se duerman. Yo sé que hablo muy dulce, ¿verdad? Mi voz es como la de una flauta, ¿verdad? No se duerma, hermano. Si se está durmiendo, no tenga pena. Levántese y vaya a mojarse la cara, hermano. Por favor. ¿Sí? Prometo no tardarme. Aunque se rían. Este proceso, hermanos, se logra orando. ¿Cuánto tiempo oras? ¿Cuánto tiempo le dedicas a la oración al Señor? No me refiero a que te levantes y estés ahí 3 horas metido con el Señor. Si lo haces, gloria a Dios. Qué bueno. Empieza con 5 minutos, hermano. Y luego esos 5 minutos van a ser 6, 7, 8. Hay veces, hermano, que a mí me pasa, yo no sé cuántos les pasa a ustedes, que a veces no tienes ganas de orar. ¿Alguien le ha pasado aparte de a mí? ¿Y saben qué es lo que hago yo? Agarro mi Biblia y empiezo a leer los salmos en voz alta. Empiezo a leer los salmos en voz alta hasta que el Señor va tomando mi vida. Y voy practicando mi oración delante del Señor, porque a veces oramos, hermanos, ¿para qué? Para pedir. Vamos a orar, porque está enfermo el hermano. Vamos a orar para que Dios te dé un trabajo. Vamos a orar. Hacemos una lista de peticiones, pero realmente la oración, hermanos, debe de ser una comunión, una necesidad de comunicación con el Señor, una comunicación íntima, una comunicación personal, ¿sí? Las cosas de nuestra vida, hermanos, entonces van a comenzar a cambiar. Si tú hablas con Dios, si tú oras a Dios, las cosas cambiarán. Y la única forma, Jaime, en que van a cambiar las cosas es ¿cómo? Orando. No hay otra, Sara Nayeli. No hay otra. Solamente así van a cambiar las situaciones, Diego. Orando. Orando. Metiéndote con el Señor. Teniendo una comunión íntima con el Señor. Y entonces van a venir todas las demás cosas. Vayan conmigo a Santiago capítulo 5, por favor. Santiago capítulo 5, versículo del 7 al 18. Voy a leer esto, hermanos, porque yo quiero que ustedes vean, ¿sí?, lo que puede hacer la oración. Lo que puede hacer el que nosotros aprendamos, que estemos, si queremos ser discípulos del Señor, un discípulo tiene que tener la disposición de aprender. Capítulo 5, Santiago capítulo 5. El título de mi Biblia, no sé si en el de ustedes dice, sed pacientes y orad. ¿Cuántos son pacientes? Levanten la mano el que se es paciente. Hay mucho que orar. Bueno, pues hoy van a ejercer la paciencia. Hoy la van a ejercer. Porque apenas voy en la hoja 1 y ya llevo 30 minutos con 30 segundos y 87 centésimas. Vea, escuche lo que dice la palabra del Señor. Por tanto, hermanos, tened paciencia. ¿Hasta cuándo tienes que tener la paciencia? Tened paciencia hasta la venida del Señor. Y mira este ejemplo. Mira cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Tú te has convertido al Señor, ¿sí? El Señor empieza a trabajar en tu vida y no dice que va a salir el fruto luego, luego. ¿O sí dice? Dice que hay un proceso en donde el fruto va a salir. El fruto se va a dar en esa vida. Dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Mira cómo el labrador espera. Yo tengo 2 arbolitos
que son los cerezos. En invierno esos arbolitos se deshojan, pierden todas las hojas, vaya. Pero cuando llega la primavera, hermanos, me encantan estos árboles porque espero a que llegue la primavera, porque ¿qué creen que pasan? Florea, no le salen hojitas, florea y se ve el árbol precioso. Y después de esas hojitas, después de esas florecitas, salen las hojitas. Pero se ve y veo y hasta le tomo fotitos y, ¡ay, qué bonito! Porque es bonito, pero tengo que esperar un tiempo para yo ver ese árbol cómo floreó. No es de la noche a la mañana. Yo voy y si le arranco las hojitas al árbol, no va a florear para mañana. Tengo que esperar otro año para que vuelva a ver yo esa flor. Paciencia. ¿Qué estás diciéndote el Señor? Paciencia. Si quieres ser un discípulo del Señor, tienes que tener paciencia para lo que Él quiera hacer en tu vida, hermano. Paciencia para que Él dé su fruto en tu vida. Y dice aquí, versículo 8, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Tienes que tener una estabilidad, hermano, en las cosas de Dios. Porque ahorita puedes empezar y bien emocionado y sí, yo voy a ser guitarrista, yo quiero aprender a tocar la guitarra, o yo quiero aprender a tocar el teclado, o yo quiero ser ujier, o yo quiero ir a predicar y pasa un día y pasan 2 días y llega el sábado y ay, como que no. Tienes que ser constante, constante, constancia, 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 constancia. No es de una vez, iglesia. Es constante, una comunión íntima, constante con el Señor en todo el día. De repente, hermano, estás caminando y Señor, te necesito, Padre. ¿Cómo le voy a hacer ahora aquí, Señor? Ayúdame. Señor, dame de ti porque me siento desesperado, Señor. Empiezas a hablar con el Señor de muchas formas, ¿sí? Y empiezas a generar o a tener una relación más constante con el Señor. Y dice aquí, amado hermano, versículo 9, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. Sea aquí el juez está delante de la puerta, ¿sí? No os quejéis. ¿Cuántas quejas sabemos entre nosotros? Ay, es que yo quería hoy evangelizar y pues no me dio ningún folleto, hermano. No te quejes. No te quejes. Ay, es que yo quería ir allá y pues no se pudo y pues no te quejes. Basta de quejarnos, hermanos. Basta de estar en contra de las situaciones. Todo, absolutamente todo, hermano, es por gracia y misericordia de Dios. A veces uno se queja cuando va en el tráfico y te metes por una calle. Uy, un chorro de tráfico, caray. Me hubiera metido mejor por el otro lado. Pero hasta esas cosas nos ayudan a bien. Uno, no sabes de lo que Dios te está librando, te está guardando. Y 2, el Señor te está enseñando a que ejerzas la paciencia, que es lo que a todos nosotros nos hace falta, ¿sí o no? Paciencia. ¿Y sabes con quién vas a empezar a ejercer la paciencia hoy? Con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus papás, con el vecino que se estaciona en tu cochera. Paciencia. Y cuesta un chorro. ¿Verdad que sí, Maya? Cuesta mucho. Cuesta muchísimo. Señor, dame paciencia. Ya lo estás golpeando. Cuando te sientas así, recuerda lo que te dice el Señor esta mañana. Ejerce la paciencia. Ejércela. Mayela, si tu esposo te dice algo, ejerce la paciencia. Ejércela. En serio.
No lo golpees más. Ejerce la paciencia. Paciencia. Es algo que nos falta. Estamos hablando de los discípulos. No me estoy saliendo del tema, hermanos, sino estoy leyendo lo que dice la palabra de Dios. Dice el versículo 10, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Ay, es que ninguno me hace caso de los que voy y les hablo y les doy un folleto. ¿A cuántos te has acercado y le das un folleto y hasta te hacen así el brazo, así como que quítate, así como que sáquese, como que no lo quiero? Se siente feo. Se siente bien feo. Mi papá decía que una vez, porque mi papá nos llevaba a nosotros a repartir folletos, mi hermana y yo estábamos chiquitos. Yo estaba más chiquito que mi hermana, ¿verdad? Pero estábamos chiquitos. Y nos íbamos a Chapultepec. Compraba mi papá cajas de folletos y nos íbamos allá en la Ciudad de México a Chapultepec a repartir folletos. Dice mi papá que llegó el momento en que repartía folletos y hasta se metía la mano la gente a la bolsa como para decirle, pues no traigo feria, no tengo cambio, ¿no? Y otros se los rompían en la cara. Y no es fácil. A nosotros nos dicen que no en algo y ya estamos ahí tristeando, hermanos. Permanezcamos, permanezcamos, hermanos. Hay gente que no va a escuchar. Hay gente que no va a escuchar. Ahí va a haber momentos, hermano, que el Señor te va a poner, te va a abrir, te va a dar la oportunidad de que le hables el Evangelio a alguien cuando menos te lo esperes. Yo les daba un testimonio el viernes. ¿Recuerdan? Que me fui a comer solamente 2 gorditas. Y ese es el testimonio, ¿verdad? Que nada más me comí 2. Y ahí donde me estaba comiendo 2 gorditas con la mujer más bella, después de mi mamá, ¿verdad? Estaban 3 policías de esos ministeriales. Y ahí estaban con sus pistolas y demás, ¿no? Y me acordaba que mi papá decía que los que se usaban así la pistola eran muy fantoches. Porque mi papá siempre andaba trajeado, yo no sé si ustedes sepan. Dicen, es que el hermano era policía y mucha gente se lo imagina como policía vestido de azul y silbando. Alto, viene. No, hermanos, no. Él estaba en un nivel muy arriba en la policía y siempre andaba trajeado, tenía a su chofer, etcétera, etcétera. Andaba armado, traía su arma en la cajuela, un arma larga, ¿verdad? Tenía armas en la casa y nunca trajo su pistola aquí al frente exhibiéndola ni nada. Siempre fue muy elegante en su forma de vestir. Y los estaba viendo y me estaba acordando de lo que mi papá decía. Y de repente me acordé que cuando mi papá veía un policía, iba y se acercaba. Y le hablaba la palabra del Señor. Y luego hubo un impulso en mi corazón. Fue a mi camioneta, saqué mis folletos y me acerqué con ellos. Y les hablé la palabra del Señor. La situación, hermano, es que Dios nos presenta oportunidades, no solamente a uno, sino a todos. Tú tienes una tienda, tú tienes un negocio. No porque tengas, nunca he ido, ¿verdad? No porque tengas tu negocio y tengas música cristiana, ya estás evangelizando. No sé si tengas música o no, no quiero saber, ¿verdad? Hermano Pedrosa es doctor, ¿verdad? A lo mejor ahí, mientras que está dando a luz, la señora le puede decir, Cristo te ama, ¿no? O le puede contar la historia de las parteras de hace muchos años, de cuando Faraón mandó matar a los primogénitos, ¿verdad? Dios nos pone oportunidades, Naomi, Ernesto, en la panadería. Ese lugar se tiene que convertir no en pan de harina, sino se tiene que convertir en un lugar de pan de vida para la gente. Dios no nos pone en un lugar nada más por ponernos. Dios nos las puso en una colonia nueva, nada más para estar ahí juntas, hermanos o hermanas. Dios nos pone ahí
para hablar su palabra, para dar testimonio. No que el domingo salgo con mi Biblia debajo del brazo, sino para que digan, ay, qué raro se ve Jaime. Si Jaime era bien tremendo, ¿no? Y ahora lo veo que sale con su esposa, con su Biblia, y se me acerca y me dice, Dios te ama. ¿Qué te pasó, Jaime? ¿Estás bien? ¿De cuál fumaste, Jaime? Y tú que digas, Dios cambió mi lamento en baile, Dios cambió mi vida en gozo. Ahí con las personas que se van y se hacen los análisis, ¿verdad? Yair, ya no está Yair, está allá atrás. Háblales. En la escuela, Bianca, ¿qué testimonio damos en cada lugar donde vamos? Somos discípulos, tenemos que aprender a que el Dios en su tiempo haga todo, pero tenemos que someternos a Él, linda. Oras por los niños de la escuela, linda. Oras por los maestros, oras por los directores, oras por los padres de familia, la gente del banco, la gente donde tú trabajas y te desenvuelves. Dios te pone gente para que digas, Señor, ten misericordia de esa persona. Manuel, Dios te puso a ti un vecino, vecina hace días. Hermano, un discípulo escucha la voz de Dios y obedece. No hace caso omiso. No hace caso omiso. Dice versículo 10, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción, vas a padecer, y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados, ¿a quiénes? A los que sufren. Bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor. ¿Qué pasó Job en su vida, María Fernanda? Cosas tremendas. Ayer platicaba yo con un hermano aquí en la oración, no me acuerdo exactamente quién porque vienen muchos, pero platicaba con un hermano precisamente sobre la paciencia de Job. A veces nos pasa algo y ya estamos ahí tristeando. Imagínate, hermano, cómo fue la paciencia de Job, que pasó una cosa y todavía no terminaban de decirle y pasó otra cosa y luego otra cosa y luego otra cosa. Y a veces nos pasa a nosotros algo pequeño y se nos acaba el mundo. Que puede ser muy fuerte, sí, hermano. Pero ve lo que dice, la misma palabra de Dios está testificando del Señor, el Señor en la vida de Job. Dice, y habéis visto el fin del Señor. ¿Cuál fue el fin del Señor? De todo lo que pasó Job, ¿cuál fue el final? No me digan que un final feliz, porque realmente lo fue. Llegó el momento en que Job dijo, de oídas te conocía, mas ahora, después de todo este proceso, después de todo lo que he vivido, después de todo lo que he pasado, después de todo lo que me has ministrado, Señor, ¿qué le dijo? Mas ahora mis ojos te ven. ¿Quieres ver al Señor? Tienes que pasar por un proceso. Tienes que pasar como un proceso como discípulo del Señor para que tus ojos puedan ver a tu Redentor y Salvador. No puedes llegar nada más así y ya, ay, lo quiero ver. Hay un proceso y el proceso no es fácil. El proceso no es sencillo. Por eso la palabra del Señor dice en Mateo capítulo 5, versículos 1 y 2, que Jesús cuando subió al monte le habló a quienes, a sus discípulos. Aquellos que había él llamado. Porque esto no es para todos. Y créame que esta congregación ha sido llamada a una visión y a una misión. El que preparemos hombres que sean fieles e idóneos para ir a hablar estas cosas allá afuera. Allá afuera. Porque allá afuera hay hambre. Allá afuera hay necesidad. También aquí, hermanos. Pero allá afuera hay hambre y necesidad del Señor. Y esas personas que están hambrientas del Señor, ¿qué está pasando con ellas? ¿Las ves hambrientas? Y las ignoras. ¿Las ves con necesidad? Las ignoras. Háblales. No depende de ti la salvación, depende de la salvación de Dios. Que quede claro.
Tú no los vas a salvar. Tú haz lo tuyo, lo que a ti te corresponde, y deja que Dios haga lo que Él tenga que hacer. Las almas de quién son, no son tuyas, son de Dios. Dice el versículo 12, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Si vas a servir a Dios, hermano, métete y dile, Señor, hasta donde tope, Señor, hasta donde tope, para que no caigas en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haz oración. ¿Está alguno entre vosotros contento o alegre? Canta alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. No solamente, hermanos, son enfermos físicos, sino a veces hay enfermos espirituales, enfermos que se sienten débiles en la fe, y después de la debilidad viene una enfermedad. Si te sientes débil en el Señor, habla, hermano. No esperes a que uno te esté tocando la puerta y diciéndote, a ver, Nerea Vargas, ¿por qué no has venido? A ver, Nerea, esto. Es que me he sentido muy mal, etcétera, etcétera. Levanta tu mano, Nerea, y pide, ¡ayúdenme! Llega el momento en la Biblia, escuchen esto, que Pedro estaba en la barca y vio al Señor Jesús que iba caminando sobre el mar, sobre el agua. Y llega ese momento, hermanos, en que Pedro le dijo, permíteme hacer lo mismo que tú, ¿se acuerdan? Permíteme caminar sobre el agua. ¿Y qué pasó con Pedro? Empezó y luego, ¿y se acuerdan qué gritó Pedro? ¡Sálvame! ¡Sálvame! ¡Ayúdame, Señor! ¡Ayúdame! ¿Le has gritado tú al Señor? ¿Así? ¿Le has dicho, Señor, sálvame? ¿Le has dicho, Señor, ayúdame? Porque me ahogo. Porque ya no puedo más. ¿Le has dicho al Señor, sácame de aquí? Sácame de donde me estoy metiendo. Señor mío, yo no quiero estar aquí. Sácame porque mi vida, Señor mío, te está ofendiendo, Señor. Sácame, Señor, porque, Señor mío, me voy a ir al infierno si sigo viviendo así, Padre. ¿O estás feliz hundiéndote? Cuando tomes al Señor en serio, Él te va a tomar en serio. Cuando tomes al Señor en serio, Él te va a tomar en serio. Y no lo digo porque lo decía mi papá, sino lo digo porque lo vivo, lo he vivido. El Señor nunca te deja. Pacientemente espera a Jehová y Él escuchó mi voz. Pacientemente. Paciencia. Para ser un discípulo necesitamos paciencia de parte de Dios. Dice, voy a terminar este versículo, esta porción de la escritura hasta el 18. Hermanos, y todavía no avanzo. Dios, ayúdame, Padre. Dice, confesaos, versículo 15, voy a leer desde ahí. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto ¿a qué? A pasiones semejantes a las tuyas y a las mías. ¿Has escuchado de Elías? Del profeta Elías. Y puedes decir, es que Elías hizo esto, el Señor a través de Elías hizo lo otro. Sí, pero un hombre común como tú y yo. La diferencia, que él obedecía a Dios. La diferencia,
que él buscaba a Dios. Y tenía problemas como tú los tienes y como yo los tengo. Y como dice aquí su palabra, era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. ¿Te acuerdas, Neri? ¿Qué hicimos hoy? Para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno la hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Un discípulo, hermanos, aparte de vivir así una vida, un discípulo, hermanos, estudia las escrituras. No nada más las lee, también las estudia. Y podremos conocer, estudiando las escrituras, más de la naturaleza de Dios. Podremos entender más o conocer más sobre la voluntad de Dios, hermanos. Y podremos contemplar su amor por nosotros y su paciencia. Un discípulo ora, un discípulo escudriña la Biblia, un discípulo, ¿qué más hace? Sirve, sirve, buscando oportunidades, hermanos, para ayudar a quienes te rodean. Busca oportunidades para ayudar a quienes te rodean, hermano, aquí mismo, allá afuera, hermano, pero tienes que dar testimonio. Hay necesidad de ir a predicar, hermanos, ya lo mencionamos, ¿verdad? Y que la gente vea a Cristo reflejado en tu vida. Hermano, un discípulo también mantiene un corazón abierto, un corazón receptivo, dispuesto a que Dios trabaje en su vida y que Dios lo transforme. Un discípulo abre su corazón a la voluntad de Dios y confía en su plan para nuestra vida. Un discípulo, hermanos, profundiza su relación con Dios. Esto requiere dedicación, esto requiere paciencia, fe. Y si te encuentras hoy día, hermanos, con desafíos, ¿sí? No te desanimes, hermano. Si tienes desafíos hoy, no te desanimes, hermano. Confía en el amor y la gracia de Dios. Voy a regresar a Mateo 5 y no me voy a robar nada. Mejor, préstenme 10 minutos más de su tiempo, por favor. Voy a regresar a Mateo 5. La primera parte de este sermón, hermano del monte, es conocida como las bienaventuranzas. También puede ser entendida como las actitudes o las características del ciudadano del reino. Estas características del versículo 3 al versículo 12, ¿sí? Son las actitudes que debe tener un cristiano. Los discípulos están aprendiendo aquí en el Sermón del Monte, en el capítulo 5, están aprendiendo estos rasgos de carácter, que es todo lo que antes dije. Es el carácter que Dios tiene que formar en nuestras vidas. Y así debería ser en cada uno de nosotros, hermanos. Y la primer bienaventuranza del Señor dice en Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermano, dice, bienaventurados los pobres en espíritu. No se refiere a personas que les faltan recursos materiales, no se refiere a recursos económicos, sino más bien a los que tienen una actitud de humildad delante de Dios, que tienen necesidad de una dependencia absoluta de Dios. A eso se refiere pobres en espíritu. ¿A quiénes se refiere? A la gente, a los hermanos que tienen una actitud de humildad delante de Dios y dicen, Señor, dependo absolutamente de ti. Se trata, hermanos, de reconocer nuestra necesidad espiritual delante de Dios y nuestra dependencia de Dios para encontrar el verdadero significado y propósito en la vida. De otra forma no lo vas a encontrar. No es autodependencia. El pobre de espíritu depende totalmente de Dios en humildad. Señor, necesito de ti.
yo no puedo hacer las cosas. Pobres de espíritu, hermano, tal vez suena como si describieran a los dueños de nada. Una persona pobre. A lo mejor lo estás describiendo o puede sonar así como que son dueños de nada, los pobres de espíritu. Pero les voy a decir algo, en realidad, la Biblia los describe como herederos de todas las cosas, a los que son pobres en espíritu. Así los describe el Señor, como herederos de todas las cosas. Si tienes una perspectiva, hermano, demasiado alta de ti mismo, encontrarás difícil, bien complicado va a ser que tú seas misericordioso con los demás. Si tú tienes un orgullo, eso no es de Dios. Y luego utiliza aquí una palabra que es bienaventurados. Y esta palabra bienaventurados se utiliza frecuentemente en el Nuevo Testamento, hermanos, para describir la condición de aquellos a quienes Dios bendice. En Juan 13:17 dice la palabra de Dios: Juan 13:17 dice: si sabéis estas cosas, dichosos sois si las pones en práctica. Ahorita estamos nosotros escudriñando la palabra de Dios, estamos estudiando, estamos viendo una lección, la lección número 1 del Sermón del Monte. Entonces estamos aprendiendo. Dichosos somos, hermanos, no en escucharlo. Dichosos somos no en aprendernos este versículo. ¿Cómo vamos a ser dichosos? ¿Cómo? Poniendo en práctica. Bienaventurados. La palabra bienaventurado es feliz. Feliz, feliz. 3 veces feliz. Bienaventurado también, ¿a qué se refiere? Bendecido. Bienaventurado, ¿a qué se refiere? Dichoso. Y dice aquí la palabra de Dios: si sabes estas cosas, bienaventurados sois. Vas a ser feliz si las pones en práctica. Hermanos, puedes conocer mucha Biblia, puedes conocer muchos versículos bíblicos, puedes conocer tantas cosas, pero si no las pones en práctica, hermano, vas a ser como címbalos que retiñen. Tienes que poner en práctica la palabra de Dios. Tienes que ponerla en práctica en tu familia. Esto es para que vivamos quieto y reposadamente. La Biblia es para eso. Para que conozcamos cuál es nuestra condición delante de Dios y que veamos nosotros lo que Él hizo por nosotros. Dichosos vamos a ser si ponemos en práctica la palabra de Dios. La misma palabra, hermano, que traduce que traduce bienaventurados en Mateo 5, se traduce también aquí como dichoso en lo que acabamos de leer. Nuestro Señor dijo que la dicha de sus discípulos dependería no solo de conocer la verdad, porque ciertamente la Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero ¿hacia dónde va? ¿Cómo puede ser feliz? Haciendo, viviendo, teniendo en práctica la palabra de Dios, ¿verdad? Juan 20, versículo 29, nos habla de esta misma palabra cuando Jesús le dice a Tomás, dice versículo 29, Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Y luego dice bienaventurados, o dice dichosos, o dice felices, o dice benditos los que no vieron. Ahí estás tú. Ahí estás tú, iglesia. Tú eres bienaventurado, tú eres dichoso, tú eres feliz porque no lo viste y sin embargo creíste. Somos bienaventurados, somos bendecidos por eso, hermano. Date cuenta quiénes somos.
La misma palabra, hermano. Dichosos, felices, bienaventurados. Están aquí en la Biblia repitiéndose varias veces. El que cree, hermanos, va a ser verdaderamente un hombre feliz. Pablo también escribió en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 11. Dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. Hermanos, aquí Pablo está diciendo que la dicha que le pertenece a Dios es debido de quien es Dios. Es debido a quien es Dios. Eso está diciendo. La infelicidad no proviene de Dios, hermanos. Él da la felicidad a los que creen en Él. La verdadera felicidad, hermanos, está totalmente relacionada con la santidad. La felicidad de Dios está totalmente relacionada con la santidad. La verdadera felicidad, hermanos, está relacionada con la pureza de su carácter. La Biblia ve al pecado como fuente de miseria y la santidad como fuente de paz, satisfacción y dicha. Cuando Jesús dice, hermanos, en Mateo 5, bienaventurados los pobres de espíritu, dio la primera característica de que la santidad produce felicidad. De que la santidad produce felicidad. La palabra pobres es la que Jesús utilizaba en Mateo 5:3. Es una palabra muy gráfica y es una palabra muy, muy interesante, hermanos. Y quiero que leamos esta porción de la Escritura en Lucas 16. Vamos a utilizar esta porción de la Escritura para hacerla un poco más gráfica y hacer un poco más interesante lo que estamos aprendiendo, para comprender un poco más de cómo lo podemos utilizar. Es Lucas 16, versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y a unos perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. La palabra, hermanos, que se traduce aquí como mendigo es la misma palabra que se utiliza como pobre en Mateo 5:3. El mendigo era una persona que carecía de todo. Escuche esto, que estaba en una miseria total, que no tenía ningún tipo de recurso, que no se puede valer por sí mismo. En ese entonces, porque ya cambiaron las cosas en la sociedad, el ser mendigo era humillante. Era humillante para la persona el confesar que no tenía absolutamente nada y tenía que depender de otra persona, y el mismo acto de pedir, el mismo acto de mendigar, lo rebajaba. De tal forma, hermanos, que cuando había un mendigo en la calle, un mendigo en la plaza, se cubría la cara y pedía ayuda, por favor, ayuda, porque le daba pena estar en esa condición, porque dependía de alguien más y extendía la mano para pedir limosna. Se avergonzaba de dejar que el dador viera su identidad. Nuestro Señor eligió esta palabra cuando dijo, bienaventurados los pobres en espíritu.
Benditos son los que están en bancarrota espiritual, hermanos. Benditos son los que están en bancarrota espiritual, que se inclinan hacia nuestro Dios y se agachan a causa de su impotencia. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En las cosas espirituales, hermanos, la pobreza de espíritu es lo opuesto a orgullo espiritual. Hay mucha gente que vive en orgullo espiritual. Lo que condenaba el Señor es la autosuficiencia. Y la autosuficiencia, ¿de dónde surge? Del orgullo espiritual. El Nuevo Testamento, hermano, relata que los fariseos, ¿cómo eran? ¿Se acuerdan? Eran intensamente orgullosos. Eran intensamente orgullosos. Porque se juzgaban a sí mismos como ¿qué? Buenos, como justos. El hombre, hermano, que esté caracterizado por la soberanía espiritual, no recibirá nada de Dios. No puede haber ninguna bendición procedente de Dios sobre él, porque el orgullo no es la base de la justicia. El orgullo espiritual, hermanos, no es evidencia de santidad. El orgullo espiritual, hermanos, es evidencia de pecaminosidad. El orgullo espiritual es evidencia de pecaminosidad. El orgullo espiritual nunca puede producir dicha. El orgullo espiritual nunca puede producir felicidad. El pobre de espíritu, hermano, es un corazón arrodillado constantemente delante de Dios. El pobre de espíritu, hermano, es el que tiene una actitud de total dependencia de Dios. Ese es el pobre de espíritu, el que tiene total y absoluta dependencia de Dios. El Señor Jesús en este sermón cita el Antiguo Testamento, especialmente el libro de Salmos, en esta porción de la Escritura. Voy a leer, voy a terminar. O sea, no que ya voy a terminar. Voy a terminar el sermón. El Señor Jesús nos enseña esto en el Salmo 51, versículo 17, en la segunda parte del versículo 17. Habla el salmista sobre un corazón contrito. Búsquelo. Salmo 51, versículo 17, en la segunda parte. Dice, al corazón contrito. ¿Qué es el corazón contrito? El corazón contrito es un corazón arrepentido. El corazón contrito es un corazón humillado. El corazón contrito es un corazón que está apenado. Dice la palabra de Dios, al corazón contrito y humillado, no lo desprecias tú, oh Dios. Como dice Mateo 5:3, ¿se acuerdan que lo estamos leyendo? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Salmo 34, versículo 18, dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Tu corazón realmente está quebrantado, hermano, hermana? No me refiero a quebrantado que estés llorando, sino tu vida realmente está quebrantada delante de los ojos de Dios, en la forma en que estamos viviendo. Y dice, y salva a los contritos de espíritu. Salmo 34, 18. Dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Cuando el Señor dice, hermano, bienaventurados los pobres de espíritu, ¿a quién se dirigía? ¿Se acuerdan? A sus discípulos. Estaba enseñándoles lo que el Antiguo Testamento estaba diciendo. Se dirigía a sus oyentes. Y recuerdo, lo puedo buscar usted si gusta, en Lucas 18, del 9 al 18, habla sobre la parábola de dos hombres que subieron a orar al templo. En Lucas 18, del 9 al 14, había dos hombres que fueron a orar al templo. Uno era un fariseo y el otro, ¿qué era? ¿Se acuerdan? Un publicano. Y el fariseo, ¿qué decía? ¿Qué oraba? Decía, Señor. Estaba puesto de pie el fariseo y dice la palabra de Dios que oraba consigo mismo. Tremendo, ¿no? No estaba orando a Dios. Hermanos, hermanas, estaba orando consigo mismo, diciendo este fariseo. Decía, te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres.
Te doy gracias porque yo no soy como esos ladrones. Te doy gracias porque yo no soy injusto, porque yo no soy adúltero. Señor, te doy gracias, Señor, porque yo no soy como este publicano. Te doy gracias porque yo ayuno 2 veces a la semana y doy los diezmos de todo. Así era el fariseo. Pregunto, ¿con quién oraba? Consigo mismo. Sin embargo, había un publicano. Y ese publicano estaba humillado delante de Dios, estando lejos, no quería ni siquiera alzar sus ojos al cielo, porque eso lo dice la palabra de Dios, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí que soy pecador. Sé propicio a mi vida, Señor, porque soy pecador. Y dice la palabra del Señor en el último versículo de esa parábola, en el versículo 14, dice que os digo que éste descendió a su casa, refiriéndose al publicano, justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Repito algo que dije la semana pasada. ¿Cómo tratas tú también a la gente? ¿Cómo los tratas? Tenemos que ser humildes. Tenemos que ser humildes, no prepotentes. Voy a hacer una pregunta. ¿Los niños se te acercan? No me refiero a tus familiares. Por ejemplo, los niños de aquí de la congregación, ¿se te acercan? Yo pienso en el Señor Jesús. Porque los niños iban corriendo, fueron hacia Él. Y los discípulos los quitaban. Y no te acerques, no te acerques. Pero ellos querían estar ahí. A veces uno como adulto, hermano, uno camina muy alzado. Cuando realmente, hermanos, nuestra vida debe ser humilde. Con quien nos dirigimos, con quien hablamos. Todos somos humanos. Todos somos humanos. ¿Sí? Dice la palabra del Señor que este hombre era un hombre pobre de espíritu y fue justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Hermanos, el único camino por el cual un hombre puede llegar a Dios, ¿saben cuál es? Es el de ir a Dios. No hay otro camino. Es el único camino. Termino con esto, hermanos. ¿Se acuerdan que les platiqué hace rato sobre Pedro? Que quiso caminar sobre el agua. Salió del bote para andar por el agua hacia el Señor y empezó a clamar, empezó a decir: Señor, ayúdame, Señor, sálvame, Señor, sálvame. Él era un hombre pobre de espíritu porque él sabía nadar, pero se dio totalmente a Dios. Se dio totalmente a Dios y dijo: sálvame porque yo con mis fuerzas no puedo. Yo con mi capacidad de nadar no puedo. No puedo, Señor. Y le dijo: Pedro, sálvame. Señor, sálvame. Cuando yo, yo, Jorge Inurreta, y usted reconozcamos nuestra propia impotencia y descansemos solamente sobre la gracia de Dios y de su Espíritu, estaremos renunciando al orgullo espiritual, evidenciando una pobreza de espíritu. Entonces Dios estará derramando bendiciones sobre nuestras vidas. Voy a hacer 3 preguntas y termino con estas 3 preguntas. ¿Qué tienes para ofrecer a Dios? ¿Qué tienes para ofrecer a Dios? Nada. Nada, Shem.
¿Qué tiene Dios para ofrecerte a ti? Todo. ¿Qué nos hace falta hacer para ser bendecidos? ¿Qué nos hace falta hacer para ser felices? ¿Qué nos falta hacer para ser dichosos, hermanos? En una palabra, ¿qué nos hace falta para ser bienaventurados? La respuesta se las voy a decir de esta forma. Hacer lo mismo que hizo Pedro. Dar un grito desesperado, pidiendo ayuda a Dios. Un grito desesperado, un clamor de dependencia absoluta en Dios. Una confesión de tu propia impotencia diciendo, Señor, sálvame. Señor, ayúdame. Es lo único que nos hace falta hacer. Que tú con tus labios, tú con tu vida confieses y le digas al Señor, ayúdame. Sálvame. Que me ahogo, Señor. Haz a un lado tu orgullo espiritual. Dice la palabra, bienaventurados son los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Padre, yo no sé cuántos orgullosos sabemos en este lugar, Dios. Pero yo te pido que me ayudes, Dios. Ayúdame, Señor. No permita, Señor, que me ahogue en ese mar, Dios. Sálvame. Y enséñame a depender de ti, Dios. Enséñanos a depender de ti, Padre. Que nos demos cuenta, Padre Dios, que nosotros no podemos hacer absolutamente nada, Dios. Tú le enseñaste a tus discípulos, Padre Dios, que tenemos que depender total y absolutamente de ti, Dios. Nosotros somos tus discípulos también, Señor. Enséñanos a obedecerte, a ser bienaventurados, Dios, porque ponemos por obra tu palabra. Ayúdanos, Padre. Ayúdame a mí, Señor. Y ayuda a cada uno de mis hermanos que así lo deseen en su corazón, Dios. Padre, vamos a partir de este lugar y te ruego en el nombre de Jesús que tu presencia vaya con cada uno de nosotros, Dios. Que no hayamos perdido el tiempo aquí, Señor. Sino, Padre Dios, que tú hayas hablado a cada uno de los que hemos tomado un lugar en una silla en esta tarde, en este lugar, Dios. Te doy gracias en el nombre de Jesucristo, Dios.